l'últim Alexandria d'aquesta primera temporada. Hem vingut en tren fins a Madrid. Avui, just abans d'anar-nos-en de vacances, l'equip d'Alexandria ens hem desplaçat a Madrid, a l'Hotel Palace, per conversar amb l'autor mexicà Carlos Fuentes, un destacat autor del boom iberoamericà, coetani d'autors com l'argentí Julio Cortázar, el peruà Mario Vargas Llosa, el colombià Gabriel García Márquez, per exemple. Ara el senyor Fuentes presenta un llibre de relats anomenat Inquieta compañía. Carlos Fuentes cree en el azar en la creación literaria? Mucho, mucho. Hay un elemento de voluntad, naturalmente, en la escritura. Uno se prepara, piensa, anota, se acuesta a dormir sabiendo que al día siguiente va a escribir tal cosa. A la hora de sentarse a escribir al día siguiente, se escribe algo que jamás había uno imaginado. Yo creo que los sueños que uno recuerda son ridículos, casi todos. Ando desnudo por la calle, me caigo de una azotea, me ahogo en el mar, cosas de este tipo. En cambio, hay sueños que no recordamos y yo creo que se manifiestan subliminalmente de otra manera y son los que surgen. Digo, ¿por qué nunca había pensado en esto? Y es lo que estoy escribiendo, habiendo creído que iba a escribir otra cosa. La muerte está muy presente en general en toda su obra, ya desde la muerte de Artemio Cruz, por ejemplo, hasta el punto de que algunos de sus personajes, como ahora comentaba, de hecho, están muertos. México es un país que no hace distinción entre la vida y la muerte. Todo es vida. La muerte es parte de la vida. Cuando usted ve la celebración del Día de Muertos en México, es una celebración gozosa. No hay llanto para nada. Se llevan flores anaranjadas, se hacen calaveras de azúcar que la gente consume, hay un pan de muerto, se visita las tumbas, e incluso en el estado de Chiapas se lleva el marco de la puerta de la casa del difunto para que reconozca su propia casa y salga ese día a visitar a sus familiares, a regresar a su hogar. De verdad que la muerte en México es una experiencia extraordinariamente viva, que nos impide hacer la separación tajante que generalmente se hace en el occidente entre la vida y la muerte. Por fortuna, México es un país con una gran memoria de su pasado. Vivimos junto a la nación más poderosa del mundo, a la que yo llamo los Estados Unidos de amnesia. Porque se olvidan de todo, con una facilidad extraordinaria, y por eso repiten muchos errores, ¿no? Ya se olvidaron de Vietnam, ahora van a Irak a cometer errores similares, etc. En cambio, México tiene muy presente su pasado, tiene muy presente su historia y las lecciones de su historia. Y esta historia viva le da una enorme personalidad al país. Usted, que también ha escrito teatro, que ha ejercido de dramaturgo, ¿qué diferencia señalaría en su experiencia como narrador, como novelista, a su experiencia de escribir para la escena? Mire, los novelistas somos muy malos autores de teatro, lo han siempre. Balzac fracasó, Henry James fracasó, Flaubert fracasó. En el teatro hay que permitir que los actores se expresen, se muevan y sepan comunicarse con un público. Y el narrador pues tiende a eso, a narrar, y no se admite en la escena la narración. Cae uno en el monólogo prolongado, en situaciones sin acción verdadera, muertas. ¿Qué capacidad de incidencia social cree que tiene la literatura en pleno siglo XXI? No creo que haya una obligación del escritor de manifestarse políticamente, ni mucho menos. El compromiso social del escritor, su contribución a la sociedad es muy explícita, muy clara. Se trata de mantener el vigor del lenguaje y de la imaginación. Una sociedad sin lenguaje y sin imaginación es una sociedad presa inmediatamente de las tiranías. Porque lo primero que hace una dictadura es eliminar a los escritores y la libertad de expresión. Le temen a la palabra, le temen a la imaginación. Entonces eso demuestra ya el poder que puede tener un gran poema, una gran novela, una gran pintura. ¿Por qué sucede eso? Claro, porque tiene lenguaje e imaginación.